Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a un live de LHA. Vamos a esperar que se conecten un poquito de más personas y continuamos con el live. Muchas gracias. Les doy la bienvenida a todos los seguidores que se están conectando en este momento. Hoy el live se va a tratar de Hablemos de Deporte. Bueno, iniciamos. Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este live de Hablemos de Deporte. Hoy vamos a tener dos invitados muy especiales con nosotros. Hoy el doctor César Monsalve, especialista en medicina antimiotóxica y director científico de la línea humana de LHA. Hola Carolina, ¿cómo estás? Qué rico estar aquí contigo. Qué rico estar con todos ustedes y poder ver algo que cada día hace más trascendencia, ¿no? Correcto. Que es el deporte. En nuestras redes sociales nos escriben mucho. ¿Cómo nos pueden ayudar para el deporte? Pues hoy vamos a tener ese live precisamente para el deporte. Así es, gracias a ustedes, sus comentarios, los mensajes que nos envían diariamente, hacemos estos live dependiendo del deporte. El live pasado hablamos del embarazo y cómo solucionar con la medicina antimiotóxica, entonces no duden en enviarnos todas las consultas que tengan para traer invitados tan especiales como el doctor César y el doctor que vamos a llamar en este momento. El doctor es el doctor Larry de la Universidad del Bosque, médico del staff de especialistas en el Centro de Alto Rendimiento de Intervalle, médico del programa de medicina del deporte y traumatología de la clínica Imbanaco en Cali, coordinador, y médico del laboratorio de fisiología del deporte y aplicación a la variabilidad del ritmo cardíaco en el deporte de intervalle. Por favor, demos la bienvenida al doctor Larry, ya le estamos mandando la invitación. Aló, buenos días. Listo, ya está ahí. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carolina, doctor Monsalve, ¿cómo me les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo Muy estás? bien, gracias. Bien, encantado y agradecido de poder estar compartiendo este espacio con ustedes y con toda la comunidad científica de LHA. Qué bueno, doctor, tenerlo con nosotros. Y bueno, iniciamos en este live que se llama Hablemos de Deporte. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué es la medicina del deporte? Bueno, muy bien. Nuevamente me presento, mi nombre es Larry Quinn Castro, soy especialista en medicina del deporte. La medicina del deporte es una rama de la medicina y yo diría que es una labor de las más hermosas que puede tener el médico, porque es una rama especializada, que si nos especializamos, no solamente en el área de deporte, sino actividad física y salud. Entonces es aquel médico que ha estudiado una especialización médica y clínica, en la cual estudia el comportamiento del ser humano en el movimiento y en sus diferentes entornos, dígase gimnasio, actividad física y salud en la calle, deporte de alto rendimiento o afines. Y mediante el ejercicio queremos cambiar el comportamiento sedentario de inactividad física y poder tratar múltiples enfermedades crónicas no transmisibles, que lastimosamente actualmente es una pandemia. Entonces es una labor interesante de un médico poder ayudar mediante no solamente la salud de medicamentos, sino la salud del movimiento y la movilidad, regresar esa salud que tanto necesitamos desde todo el punto de vista holístico. Sí, doctor, en eso tienes toda la razón. Y bueno, la labor del médico del deporte, pero no, con lo que nos dijiste nos trataste y nos ampliaste un poco más el tema para las personas. ¿Por qué lo digo? Porque en este momento vemos personas deportistas de alto rendimiento conectados, pero también le queremos hablar al deportista recreativo, por llamarlo así, por ejemplo, el que practica ciclismo los domingos, el padre de familia, la persona que sale después del trabajo. Digamos, hay un enfoque especial de la medicina del deporte que son las lesiones y prevenir esas lesiones. ¿Cómo podemos tratarlas, doctor? Y después el doctor César nos puede ampliar el tema sobre cómo la medicina antimiotóxica también nos puede ayudar en prevención de esas lesiones. Claro. Ok, en el deporte, sea recreativo, profesional o alto rendimiento, pues va a existir siempre el riesgo de lesión, o sea, no hay un riesgo cero. Y las lesiones las podemos dividir o porque sean eventos fortuitos, una caída, un desgarro, etcétera, etcétera, o por un acúmulo de cargas repetitivas, lo que se denominan lesiones por sobreuso o exceso o abuso.
pero indiscutiblemente siempre va a haber un riesgo. ¿Qué es lo que uno busca desde el punto de vista como médico del deporte? Estudiar y caracterizar el ejercicio, la disciplina deportiva o el deporte que está haciendo la persona para poder mitigar los factores de riesgo que se tienen. Un factor de riesgo es cualquier elemento en el cual la persona está inmerso o lo tiene una alta carga o posibilidad de padecer una lesión. Entonces uno empieza a mirar y uno dice, listo, todo deporte tiene que tener una base fundamental de prevención. De todas sus articulaciones, la que más va a utilizar son los hombros. Entonces debe tener un plan de prescripción de ejercicios en los cuales usted pueda fortalecer adecuadamente el hombro y prepararlo para lo que va a hacer, que es tener la propulsión en el agua. Usted es corredor de montaña recreativo, usted es running de recreación. El simple hecho de que usted haga el gesto o se entrene o que compita no significa que su cuerpo está preparado para. Uno tiene que preparar su cuerpo. Y la prevención viene en eso, en encontrar qué factores tiene. Tiene un imbalance, tiene un pie más corto que el otro, tiene una técnica de carrera un poquito, digamos que tosca, por decirlo así, si se puede decir así, clásicamente, y buscar cómo podemos hacer planes preventivos para reducir el riesgo de lesión. Y de que obviamente la gente se adhiere al ejercicio, le gusta el ejercicio y pueda hacer deporte. Ok, doctor, o sea, tendríamos que tener un plan de entrenamiento antes para prevenir esas lesiones. Sí, dentro del plan de entrenamiento hay un módulo que debería llevarse a cabo que se llama preparación física general, ¿sí? Normalmente, digamos, los corredores no solamente se la pasan corriendo todo el tiempo, sino en ocasiones tienen elementos como el gimnasio o en su propia casa y hacen programas de fortalecimiento. Entrenan su centro abdominal, entrenan la flexibilidad de ciertos componentes articulares, entrenan la respiración y todos esos mecanismos que mitigan el daño o que preparan al cuerpo para la actividad fuerte que usted va a hacer, eso es un plan de prevención, porque la prevención no solamente se hace es cuando yo ya me lesioné, entonces voy a prevenir que no me vuelva a lesionar, sino es cuando yo no me he lesionado, ¿qué puedo hacer para poder hacer con ocio, actividad y con gozo todo el deporte que quiera hacer sin tener que parar por una lesión, que pues obviamente eso es fatídico y cansado para cualquiera? Sí, doctor. Ahora el doctor César, ¿cómo es de la medicina antimotóxica y el EHA? ¿Cómo podemos fortalecer esas partes que el doctor nos decía antes, fortalecer y prevenir para iniciar ese deporte, doctor? Claro, es de las cosas que más tenemos, ¿no? Deportistas que no son de alto rendimiento, pero que no quieren lesionarse. O deportistas que no son de alto rendimiento y cometen uno de los errores más grandes que hay en el deporte. Yo creo que Larry está de acuerdo conmigo, y es el deportista del domingo. El que dice, yo soy deportista porque salgo a la ciclovía y ando 3 horas o troto 10 kilómetros, y ellos tienden a lesionarse mucho. La medicina antiomotóxica, desde el drenaje, por ejemplo, desde un drenaje y desde eliminar toxinas en el cuerpo, ya está previniendo problemas de lesiones. Eso es lo primero. Segundo, algo que también ayudamos, que a veces la gente no se da cuenta, y es la parte emocional precompetitiva y postcompetitiva. Entonces tenemos hasta esencias florales y moduladores que nos hacen que las personas estén mucho más relajadas. Recuerden que el entrenamiento deportivo tiene muchas cosas importantes. Primero, la parte física, después la parte mental y después la parte emocional. Entonces, con esto nosotros logramos preparar hasta la parte emocional. Por ejemplo, antes de competencia nosotros ponemos sueros, pero después de competencia también. Y pacientes que tengamos que hacen ejercicio ocasionalmente, también les ponemos sueroterapia para prevenir lesiones, que es muy importante, y para que haya una recuperación mucho más rápida de la actividad física que se hace. Entonces, ahí es donde la medicina antimotóxica tiene un funcionamiento extraordinario en el deporte. Doctor, pues esto nos abre los temas que vamos a tratar más adelante en el live, porque vamos a hablar del rendimiento, y ahí es donde el doctor nos va a explicar. El EHA tiene una gran variedad de medicamentos, pero especialmente hay unos que se enfocan en el tema del deporte. Doctor Larry, también esto es un enfoque de la medicina del deporte, el rendimiento. Cuando un deportista de alto rendimiento o un deportista recreativo, llamémoslo así, practica un deporte, normalmente esas personas se ponen metas, por ejemplo la media maratón, campeonatos de fútbol o los Juegos Olímpicos. ¿Cómo hacemos para que esa persona tenga un buen rendimiento? Ok, perfecto. En una sola frase, es salud, tener salud.
uno no puede hablar de un buen rendimiento deportivo si no es saludable o por lo menos lo mínimo saludable para poder ejercer el deporte o la disciplina que uno quiere hacer. Y algo una salvedad importante porque el atleta recreativo es un nicho importantísimo de acción, porque a diferencia del atleta de alto rendimiento, no tiene un grupo biomédico que esté monitorizando sus cargas, que esté haciendo un plan preventivo, que esté actuando en los momentos más álgidos e importantes en los checklists o en los puntos claves. Son personas y atletas que no solamente entrenan, son mamás, son empresarios, son estudiantes y se dan duro contra el mundo igual que un atleta de alto rendimiento. Eso digamos en cargas de entrenamiento. Lo que pasa es que como no tienen una organización de sus cargas de entrenamiento, están en constante inflamación. ¿Listo? Entonces, uno no solamente se puede lesionar por un evento fortuito, como decíamos, sino por algo crónico y repetitivo. Un movimiento mal establecido en un tendón o en un músculo genera cierto grado de inflamación. Y esa inflamación, que puede ser incipiente, pequeña, puede ser residual después de 48 a 72 horas, si uno no la logra palear, controlar o modular, se empieza a acumular y es cuando empiezan las lesiones más frecuentes como las lesiones musculares. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista antimotóxico y de la medicina del deporte y el rendimiento? Que uno lo que busca es que podamos monitorizar la mayor cantidad de estadios de inflamación para poder modular, atenuar y tenerla controlada y que él pueda ejercer su plan de entrenamiento seguido. ¿Sí? Uno quiere tener un buen rendimiento, tiene que tener una buena salud, no hay de otra, ¿sí? No es lo mismo que uno entrene sin dormir bien, entrene inflamado, entrene teniendo problemas emocionales, porque inclusive, y hago la salvedad, aquí en alto rendimiento lo vemos, un atleta que tenga lesión de tobillo, inclusive a nivel mundial, ya se está establecido en evidencia creciente, puede estar perfecto el tobillo biomecánicamente y puede tener una fase de readaptación perfecta y uno lo va a soltar al campo. Pero si el test psicológico de afrontamiento nos muestra que tiene ansiedad, hasta el 19% de los atletas, 19% es altísimo, puede reincidir en volverse a lesionar el tobillo estando bien. Entonces, todo ese punto de vista nosotros denominamos procesos transversales al deporte y eso es rendimiento. Obviamente un objetivo, una meta, siempre no hay deporte sin metas y eso me parece muy bueno. ¿Qué es lo que hacemos desde Medicina del Deporte? Fijar las metas que sean tangibles y sean realistas a lo que quiere hacer la persona. Un atleta que solamente corre, una persona, perdón, que solamente corre los fines de semana y lleva haciéndolo 2 semanas, no puede ir a inscribirse al Ironman pensando que va a tener una buena marca, ¿cierto? Tiene un objetivo, pero ese objetivo digamos que no es con un buen sentido de las proporciones. Y todo eso lo hacemos desde el punto de vista medicinal deporte. Estructuramos, enseñamos por salud, hacemos el seguimiento para poder tener salud y tener un buen rendimiento y un buen resultado, que obviamente todos queremos tenerlo. Perfecto, doctor. ¿Y desde LHA cómo podemos mejorar ese rendimiento, doctor? Hay varios productos que nos ayudan a mejorar el rendimiento. Tenemos algunos productos que van directamente a la mitocondria. La mitocondria es la que le da la energía al cuerpo. Entonces, tomando uno de este tipo de suplementos naturales, sin efectos secundarios, mejora muchísimo más el rendimiento. Eso es uno. Hay otro que es el que yo llamo la pila. Es un producto que es el Inrevit. Tú tomas Inrevit y tú vuelas. Yo estoy preparando, ahí tengo que hablar con Larry. Larry, dentro de un año voy a nadar kilómetros 800 en San Andrés en una prueba y ya empecé el entrenamiento. Entonces, mire, ya voy a empezar a prepararme desde ya y pues ahora tengo que, para que no me vaya a ahogar allá en la mitad del mar, necesito que me ayudes a guiar. Desde ya tengo que empezar a prepararme para ese momento, no puedo prepararme desde antes. Yo cómo me preparo, básicamente con estos productos y con sueroterapia. Para mí la sueroterapia es fundamental. En mi caso, que hago biopuntura, la recuperación de mis pacientes, utilizo mucho la biopuntura. Entonces me duele el músculo, en los sitios del dolor. Eso de una vez hace que la recuperación sea mucho más rápida del músculo. Excelente. Bueno, vamos a abrir este espacio para las preguntas. Si algún seguidor tiene algo que preguntarle a los dos doctores, bienvenidas sean las preguntas, porque esto es una charla para ustedes. Vamos a mirar si hay preguntas. Bueno, mientras tanto, mientras aparecen las preguntas, es muy importante porque aquí también tenemos médicos
Y la invitación para los médicos es también que nos apoyemos en nuestros productos para que nuestros pacientes no se lesionen. La idea de un deportólogo, porque a veces cree que la idea de que la gente vaya donde Larry es cuando ya el paciente está lesionado. Y no, la idea es que tú mandes a tu paciente donde tu deportólogo, por ejemplo, donde Larry, para que le haga un plan de entrenamiento. Larry lo está diciendo muy bien. Si yo voy a nadar 1800, no solo voy a nadar, voy a tener que montar bicicleta, voy a tener que cambiar alimentación, voy a tener que hacer un poquito de pesas. Entonces esa parte también es importante. Ahí tenemos preguntas. Listo, mira, nos dice, ¿qué señales o alertas de mi cuerpo debo tener en cuenta para visitar a un médico del deporte? Ok, perfecto. Digamos que eso ya cuando aparecen ciertas alertas, las principales, digamos, voy a dividirlo en dos grupos. Las personas que son atletas, recreativos o altos de rendimiento, y los que están haciendo actividad física o ejercicio por salud, ¿sí? Entonces, si tenemos el primer grupo, normalmente y los atletas consultan mucho, es por tres cosas fundamentales. La primera, deterioro en las marcas o caída de la marca o del tiempo. Antes estaba nadando 100 metros, en tanto tiempo estoy nadando menos, me estoy sintiendo que el esfuerzo que estoy haciendo es mucho para el kilometraje que llevaba. Normalmente yo no manejaba esas frecuencias cardíacas y ahora me tengo que esforzar más para lograr mis tiempos, eso es uno. Dos, que es el 80% es dolor en cualquier articulación, que normalmente miren lo que sucede en deporte, eso es muy bonito porque se tiende a normalizar algo, y es que usted es deportista, le tiene que doler algo, sí o sí. Si usted no le duele algo, es deportista. El doctor Monsalve conoce porque hizo taekwondo, y si usted hace taekwondo y no le duele nada es porque usted no está haciendo nada, ¿cierto? Pero se mete en ese chip en la cabeza que, bueno, me tiene que doler y es normal que me duela. Pero hay ciertos signos como, por ejemplo, dolor con inflamación, dolor con bloqueo articular, dolor con inestabilidad articular. Esas sensaciones uno tiene que acudir, especialmente si es deportista. Y la otra es lo que denominamos una fatiga o un sobreentrenamiento. Entonces el atleta dice, mire, yo me estoy cansando, no estoy durmiendo bien, ya la frecuencia cardíaca está por las nubes. Antes subía a bicicleta o rodaba y manejaba frecuencias cardíacas muy estructuraditas en mi fase, ya me estoy volando en frecuencias cardíacas, es decir, mi cuerpo me está avisando que no estoy tolerando. ¿Qué puedo hacer? Me canso más, me duele y evidentemente estoy cambiando las marcas. Ahí uno debe consultar. La persona que hace ejercicio por ocio o por actividad y por salud, normalmente también debería consultar en el momento en que al hacer el ejercicio le genere algún dolor. Y especialmente ese dolor continúe 2, 3 días o más después de haberlo realizado. Porque muchas veces dentro de las prescripciones se dice, por favor, hacer 10 sentadillas a 90 grados, unas 3 series, a tanto peso. Y la persona va y las hace, porque son muy juiciosos. Pero no las hace con un movimiento articular saludable. Entonces empieza a meter la cadera donde no es, arquea la espalda y empieza a decir, doctor, yo siento que sí he ganado fuerza un poquito, pero me ha dolido. Cada vez que hago las sentadillas me duele la espalda. Pero yo las termino porque yo sé que hay que terminar. Ahí hay que consultar. Dolores que aparecen y dolores que continúan. Porque hay dolores que normalmente pueden darse. O sea, si uno lleva un mes, 2 meses sin hacer ejercicio y uno empieza a hacerlo, esa inflamación que pasa al principio, el cuerpo se empieza a adaptar. Pero si usted ya lleva una semana y ese dolor incrementa o está, ahí debe consultar. O, por ejemplo, que usted quiera educarse en salud sobre ciertos alimentos, ayudas de internet para poder establecer su plan. ¿Sí? Usted se siente, digamos, abrumado por tanta información. No le duele nada, pero usted no sabe qué tomar, si esta proteína, si aquello, dónde comenzar, si es mejor en la mañana, si es mejor en la tarde. Ahí es importante que consulten porque nosotros nos apoyamos mucho en el servicio de nutrición y entre todos podemos hacer un plan lo más específico e individualizado posible. Perfecto, doctor. Bueno, tenemos otra pregunta. Nos dicen, después de tener una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, ¿qué consejo puede dar para una bailarina profesional? Excelente. Y hay casos. Digamos, está el baile deportivo, está la parte de ballet, pero indiscutiblemente lo principal es la clave. No es la cirugía, la clave es la rehabilitación. Obviamente puede haber un excelente cirujano, pero la clave es cómo usted modula la inflamación los primeros 8 a 21 días. Esa es la clave, es como el niño. Entre los 0 y los 5 años, lo que usted le meta en información, los niños lo van a captar en las edades tempranas. Así es el cuerpo desde una cirugía. El primer es lo más importante.
la terapia antiemotóxica, toda la parte de la fisioterapia, toda la parte nutricional, le va a dar a usted lo más importante, lo que sigue después, que quede bien reconstruido y que quede bien fijado y obviamente bien rehabilitado. Y lo más importante que estamos haciendo en medicina y deporte hoy día en la parte mundial es establecer protocolos específicos para cada disciplina. Entonces, soy bailarín profesional, perfecto. Por ejemplo, aquí en Cali, ¿de qué? ¿De salsa? Listo. Entonces uno establece un programa de rehabilitación específico para bailarines de salsa, porque uno sabe que hay diferentes tipos de pasos, que la trenza, etcétera, 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 que pues tienen cierto tipo de fulcros y de cambios de ritmo. Entonces lo principal es tener una buena asesoría en cuanto a parte de medicina y deporte, tener un programa de terapia antimotóxica, especialmente en los primeros días, mirar qué factores de riesgo causaron la lesión y poderlos controlar. Porque es que si se lesionó por tener un imbalance muscular, una pierna más larga que la otra, etcétera, eso tiene que controlarse porque el riesgo de que se relesione es alto, ¿ya? Y fundamentar un programa de preparación física como el eje fundamental de preparar su cuerpo para que siga bailando, que es lo más importante. Yo pensaría que esos son los pilares para cualquier bailarín profesional. Excelente, doctor, muchas gracias. Y doctor Monsalve nos pregunta, ¿qué medicamentos puedo usar para mejorar mi rendimiento y evitar lesiones? Bueno, para evitar lesiones, lo que acabo de decir el doctor, ¿no? Siempre una preparación dirigida, muy importante. Hace un poquito hablaba con un deportólogo que está trabajando en un gimnasio, me decía que más del 40% de las personas nunca lo consultan y va incluido dentro de la primera inscripción. Entonces no les parece importante ir donde el deportólogo, sino que empiezan de una vez a hacer la actividad física. Eso es lo primero. Y lo segundo, tenemos un producto como el Combiplex y el Kinrevit, que son los dos productos pilares de la recuperación y del mantenimiento deportivo. Para los dolores yo amo dos cosas. Uno se llama Travnik, que es tabletas, también lo tenemos en otras, pero otro es el Travnik Creme. Más delicioso que uno mismo o que alguien le haga un masaje con una crema de Travnik es, mejor dicho, eso es, uno vuelve a la vida después de una actividad física fuerte. Ahorita que estaban hablando de baile, mi hija es bailarina profesional de danza árabe y a ella se les descuadra la cadera, pero pues, de tanto movimiento que hacen. La forma de recuperarla muchas veces no es solo estirando, sino tomando productos antiemotóxicos, un Simifen, un Travnik, y la crema ayuda a una recuperación mucho mejor, porque como ella hace todos los días, cuando hacen entrenamiento, en estos días ella tiene una cosa, entonces todos los días 4, 5, 6 horas, pues el cuerpo llega a un momento en que ya no da. Claro, listo. Vamos a seguir con la segunda parte y ahorita vamos a dar otro espacio para las preguntas, porque realmente tenemos mucho. Gracias por cada una de sus preguntas. No se preocupen, al finalizar vamos a ver el otro espacio para las preguntas. Continuamos con un tema muy importante, ya que hablamos de los medicamentos y de todo este tema. Es para los dos doctores. Nosotros sabemos que la medicina antiemotóxica no está incluida en el antidoping. Y en su uso no comporta riesgo. De pronto podemos hacer un live como ampliando un poco más el tema. Pues nos gustaría que le explicaran a los deportistas que no tengan miedo de usar medicamentos de DHA, que los pueden usar tranquilamente si están ahorita en campeonatos. ¿Cómo explicarle a los deportistas, doctor? Sí, los productos LHA son productos que tienen primero en VIMA y buenas prácticas de manufactura. Vamos a hacer un live con una deportista muy jovencita, una niña, que fue mal dirigida por la persona que la está entrenando y dio positivo para doping. Ahorita está en el consultorio porque le estamos dando todas las sustancias no aceptables que le pusieron en sueroterapia. Pero ¿qué es lo importante de esto? Estos productos son productos con bases homeopáticas, o sea, bases naturales. Entonces, nunca van a dar positivo en doping. Se usan en todo el mundo, nuestros grandes ciclistas, los grandes deportistas del mundo, usan este tipo de medicamentos precisamente porque es mejor tomar un Travnik a meterse un diclofenac, que en algunas competencias podría llegar a dar positivo, sobre todo, por ejemplo, ¿cómo se llama, Larry? Yo digo Travnik, pero es el Tramadol. El Tramadol tiene ese problema, por ejemplo, que da positivo, y fue lo que le pasó a nuestro ciclista Nairo Quintana. Entonces, básicamente, esa es la gran ventaja que se tiene con esto, que no van a tener un doping positivo. Y si soy recreativo,
que es lo otro que es muy importante, tú sabes que no vas a tener ningún efecto secundario. No vas a tener un producto que te haga una alteración en el hígado, en el riñón, en el vaso, un producto que más adelante me produzca alteraciones en rodillas, artrosis o degeneración. Entonces, esa es la gran ventaja de estos productos. Por favor, ténganlo muy, muy en cuenta. Doctor Larry, en el congreso que pues, se dio en este año, en febrero, que nosotros hicimos, tocó un tema muy interesante que se hablaban de las dos cargas, las cargas de vida y la carga de entrenamiento, fatiga cerebral y fatiga de deporte. ¿Cómo? Y ahí me remito a lo que hablaba el doctor César al inicio. ¿Cómo logramos equilibrar una persona que trabaja, una persona que está en la casa, esos equilibrios emocionales y mentales cuando sale a practicar un deporte? ¿Cómo equilibrar Maravillosa eso? pregunta. Cada vez nos damos cuenta que el deportista, sea alto rendimiento recreativo, no deja de ser un ser humano y no deja de tener su sistema nervioso autónomo abierto a cualquier cambio. ¿Listo? Nosotros somos seres sintientes, obviamente, pero que somos muy sensibles a las emociones y que cualquier emoción puede hacer un cambio de regulación hormonal en nuestro cuerpo o un cambio simpático o parasimpático, dependiendo de así sea la emoción. Y de que cómo gestionemos esa emoción nos da la capacidad o para podernos enfrentar a un entrenamiento más fuerte, a una decepción de un tiempo y una marca que no se logran, o a la vida cotidiana, ¿ya? Nosotros en deporte tenemos algo que llaman procesos transversales. Entonces imagínense ustedes, ahí, son un deportista de taekwondo, de lucha, de boxeo, el que ustedes quieran colocar, y tienen unas obligaciones con su club deportivo, con su entrenador. Tienen que acudir tantas veces a la semana, hacer su programa deportivo, hacer su entrenamiento. ¿Listo? Sin embargo, también a la vez tiene otra cosa importante, y es que tiene que responderle a su novia, a su mamá, a toda la parte de la universidad, el colegio, etc. ¿Listo? Entonces, todo genera cargas que se van sumando. Y muchas veces, y hago la salvedad, este 15 de junio, jueves, vamos a estar hablando aquí en Cali, en una charla muy interesante específicamente sobre esos temas de regular toda esa parte, tanto de la parte deportiva como de la parte emocional, familiar. Y es que muchas veces, para querer lograr y tener las 24 horas funcional, empezamos a sacrificar sueño y alimentación. Y eso es un factor que desencadena alguna alteración en el deportista. ¿Qué es lo bonito cuando uno empieza a aplicar la terapia antimotóxica? Que uno ve que si se lesionó el músculo, el problema no necesariamente es el músculo. El problema se manifestó por el músculo, que es diferente, pero se puede haber manifestado por un tendón o por una articulación. Por otro lado, ¿por qué en el lado derecho y por qué no en el lado izquierdo? Todo eso son temas en los cuales cuando uno lo aborda desde el punto de vista antimotóxico, da la diferencia de no solamente mirar un músculo, sino mirar un ser humano y una persona. Posiblemente el músculo se manifestó la lesión, sí tiene un factor de riesgo, pero ya venía con una enfermedad hepática pequeña, venía problemas con el lado masculino de la casa, venía problema, todo eso se aborda. Es por eso que las consultas de medicina del deporte desde el punto de vista antimotóxico no son consultas de 20 minutos, son consultas de 1 hora, inclusive en ocasiones uno puede demorar hasta 2 horas en la primera consulta, porque es eso bonito que tiene el ser humano y es la narrativa de la medicina. Y es que usted me cuente su historia y yo pueda meterme en su historia, también como leer un libro. Cada ser humano es un libro, cada atleta es un libro, y poder buscar causas y ayudar, que es lo que más factible nosotros entendemos. Entonces miren cómo desde el punto de vista como uno como médico, puede no solamente solo enfatizarse, no, qué pena, pero lo mío es rendimiento, yo no tengo nada que ver con lo que pasa en su casa. Claro que tiene mucho que ver, porque el atleta termina de entrenar y llega a la casa, y si en la casa hay algo disfuncional, pues claramente hay un cortocircuito. Es por eso que desde el punto de vista de alto rendimiento se habla de ciencias del deporte, está la parte de psicología del deporte, nutrición del deporte, porque todos somos un equipo para tener un núcleo central que es el atleta, la salud y el rendimiento. Listo, doctor, muchas gracias. La verdad es que esto sí nos da un enfoque hacia la persona, hacia el ser humano, que es importante a todos los que están conectados. Vayan donde los doctores, sigan un tratamiento y también traten con la medicina homeopática y con los doctores que son especializados para tratar emocionalmente también cómo pueden ayudarnos, no solamente en lesiones y parte del deporte, sino emocionalmente también cómo pueden recibir una ayuda. Para finalizar, hablemos del tema
de la recuperación y el descanso. Esto todos los que están conectados saben, y los doctores también saben que la recuperación y el descanso en el deporte es fundamental. ¿Para qué? Por poner un ejemplo, en el gimnasio la persona necesita tener un descanso para recuperar músculo. Lo que nos decía el doctor Larry al principio, los que corren también necesitan un descanso para recuperar los músculos. ¿Cómo es de las dos medicinas, doctores? Podemos recomendarle a las personas que tengan un descanso. Por ejemplo, si hay tanto tiempo de entrenamiento por horas de descanso, ¿cómo explicarle a las personas que nos están viendo la importancia de tener un descanso en el deporte? Perfecto. Las adaptaciones o las cualidades motoras que uno quiere ganar, si yo quiero ser más veloz y más fuerte, solamente me voy a adaptar a eso y les voy a ganar si descanso bien. Uno no se adapta durante el esfuerzo. Quiero decir, uno no gana fuerza mientras estoy haciendo la fuerza, porque es que la fibra muscular se inflama, etc. Uno la gana al momento de que uno deja que ese músculo se desinflame, la sarcómera haga una posición de proteínas, hay una adecuada ganancia metabólica y anabólica, por decirlo así, de construcción, y ahí yo genero la adaptación. Entonces, nosotros necesitamos descansar para poder tener adaptaciones. ¿Cuánto es lo que se debe descansar? Obviamente hay recomendaciones a nivel mundial hablando del sueño, ¿sí? Entonces uno dice, según la edad, pues claramente no es lo mismo un niño pequeño a un adulto de 18 o 25 años, que normalmente uno recomienda que debe ser entre 8 a 9 horas, si es atleta de alto rendimiento, más tirando a 9 horas. Y no solamente las horas, sino la franja horaria donde usted debe dormir, que ya está establecido por la hormona de crecimiento y por diferentes tipos de sustancias que se secretan. El ser humano tiene adaptaciones biológicas y no necesita, entre comillas, de nada más para recuperarse, porque estamos divinamente tan bien hechos que el sueño pasa por algo, por eso tiene que ser en la noche, etcétera, etcétera, para poder recuperar. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces el ser humano quiere recuperarse más rápido de lo usual e intenta buscar ayudas no tan saludables para tener una falsa sensación de vitalidad. Por ejemplo, estamos haciendo una campaña grande con la Asociación Colombiana de Medicina del Deporte en cuanto al uso o por lo menos prudente de lo mismo. Entonces el ser humano quiere cada vez dormir menos para tener más tiempo de hacer sus cosas, pero querer lograr los mismos resultados, eso no es cierto. Así como uno entrena, debe descansar. Obviamente, pues si yo entreno 2 horas, no significa que yo deba descansar 2 horas, no. Y eso normalmente dentro de los microciclos y de los planes uno lo establece con las personas que quieren hacer ejercicio. Y uno tiene más dificultades, no con los atletas de alto rendimiento que ya conocen este tema, sino con los atletas recreativos. Porque el atleta recreativo, lo que yo les decía, es empresario, trabaja, es mamá. Entonces, el tiempo de 24 horas se le acorta y no las puede multiplicar, son las mismas 24 horas. Entonces, efectivamente, un buen descanso es la pila grande. Yo quiero hacer una salvedad importante de la terapia antinotóxica, y es que el ser humano puede recuperarse, pero el ser humano necesita aprender a recuperarse. El ser humano jamás se le puede imponer algo. Cuando uno le impone algo a alguien, normalmente no termina aprendiéndolo por ocio, sino obligado. Así es el cuerpo. Si yo le impongo que se desinflame, si yo le impongo que duerma, si yo le impongo... Entonces, ¿tiene problemas de sueño? Venga y le doy este medicamento para que lo funda, un hipnótico. Trazodone al 100, alprazolam, solpidem. No le estoy enseñando al cuerpo a que descanse, le estoy obligando a... Que tiene una inflamación, diclofenaco y ibuprofeno a dosis tope de 10, 15, 20, 50 días, no le estoy enseñando. La terapia antinotóxica enseña, le da herramientas al cuerpo para que todo ese proceso evolutivo que hemos ganado con los años lo reeduque, lo eduque y lo aprenda mejor. Eso sí es educar al cuerpo a recuperarse. El cuerpo no se le impone. Al cuerpo hay que aprenderlo a conocer en sus pasos y aprender a bailar con él, como decía un profesor que yo tenía. Y con eso sí van a tener buenos resultados. Y por tu parte, doctor, ¿qué tienes para decir? Mire, hay algo muy importante en el descanso y no es solo cambiar los grupos musculares, porque a veces la gente cree que si hoy hago pierna y mañana hago brazo, ya la pierna descansó 24 horas. Pero lo que decía Larry, no es muy importante que tengas un plan de entrenamiento que te lleve a la mejoría. En estos días he tenido 3 pacientes, una paciente mayor de 40 años que empezó a hacer deporte y empezó a salir en bicicleta. Salía cada 8 días y me decían,
es que corrí de 80 kilómetros o 100 kilómetros y me sentía muerta. Entonces yo, ¿qué desayunaste? No, pues desayuné muy pupi, muy no sé qué. No, necesitas energía. Entonces le mandé Ginrevit y ella decía, oiga, eso es increíble, eso es un frasquito así. Me tomé y eso es como si me hubiera activado una pila. Esa es una. El otro es un deportista que corre 42 kilómetros. 3 semanas antes de la maratón de Boston hizo una lesión de isquiotibiales. Lo vieron en medicina tradicional, en medicina normal. Le dijeron, tú no puedes correr la maratón de Boston. Él llegó, le hicimos terapia todos los días, desde sueroterapia hasta biopuntura, hasta masajes con las cremas Travnis y Travnis. Y gran alegría mía, cuando el domingo de maratón, llegando me tomó una foto y me dijo, mira dónde estoy. Y se fue a Nueva York. Y la otra, un niño o una niña de patinaje, que cada vez que hacía una competencia quedaba con fatiga larga y quedaba con fatiga durante 10 a 15 días, la niña no podía moverse, porque no estaba teniendo una buena preparación para el final de la competencia, le estaban sobreestimulando y se estaba tomando las bebidas energizantes. Le quitamos todo eso, le empezamos suero, le empezamos con Biplex y Revit, y la niña participó en nacionales y quedó en un muy buen puesto sin tener efectos colaterales fuertes, y ahora compite y al otro día ya está en una recuperación, por ejemplo, haciendo natación. ¿Qué otras preguntas tenemos ahí? Sí, voy a subir de las que quedan pendientes. Dice, ¿qué medicamento para la tendinitis y rigidez muscular puede ser? Por ejemplo, en cuello usamos uno que se llama Simifem, en brazos uno que se llama Brional, en parte medio uno que se llama Discolve y abajo uno que se llama Colosine. Entonces, más que formular medicamentos, lo importante es asistir a alguno de los médicos de medicina antihomotóxica. En nuestra página tenemos un directorio de las ciudades donde vas a encontrar a alguno de nosotros especialistas en medicina y te va a decir exactamente el medicamento que tú necesitas es este. Ojo, nosotros hacemos tratamientos individuales. Es diferente un tratamiento para ti que un tratamiento para estos dos hombres que están. Así les duele el mismo codo, cada persona es diferente. Lo más seguro es que tú vas con uno, Miguel va con otro y el ingeniero va con otro. Entonces es muy importante siempre la consulta médica para que esté bien dirigido. No empiecen a hacer autoformulación, porque entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho toda la vida, autoformularnos en droguerías sin dirección médica. Listo. Doctor Larry nos pregunta, ¿cuánto debo dejar reposar el músculo para no generar una lesión cuando se va al gimnasio diariamente? Voy a hacer una salvedad importante aquí, antes de responder la pregunta, y es para apoyar al doctor González en lo que acaba de decir, y es que hoy en día, y los que nos están viendo saben que el deporte es dinámico. Lo que se hacía anteriormente, eso va a estar cambiando, hay nuevas técnicas, hay nuevas cosas, especialmente desde el punto de vista fisioterapéutico, que es excelente y maravilloso. Pero ya la gente no se está conformando con lo mismo, especialmente desde el punto de vista de medicamentos. No sé si a ustedes les pasa, o los colegas, un cordial saludo a los colegas que veo de médicos del deporte, entrenadores y atletas que nos están colaborando aquí, y es que muchas veces van a la cita y les termino formulando lo mismo. Doctor, pero es que esto ya me lo tomé. O sea, es más, ni siquiera acudí al médico porque ya me llegan a la lista, ya me tomé esto y no me ha funcionado. Ya para nosotros los médicos, digamos que se nos están acabando los repertorios, porque desde el punto de vista médico, cualquier medicamento, naproxeno, diclofenaco, dexametasona, tiene un pero, y ese pero se llaman efectos adversos. ¿Listo? Dígase dopaje, si es de alto rendimiento, o dígase efectos adversos deleterios, si es un cortisol, ¿sí? Entonces, hemos podido encontrar en la terapia antimotóxica la mejor herramienta para poder, lo que les decía, apoyar al cuerpo en su proceso de recuperación sin menos efectos adversos. Ustedes no saben la cantidad de atletas que yo he visto, corredores con gastropatía por uso de AINES, como ibuprofeno y con naproxeno. Hasta inclusive nosotros mismos, muchas veces decimos, no, me está doliendo, ven que me tomo 5 días de ibuprofeno, llevo 15 días tomando este ibuprofeno. Pero lo mismo, se le está imponiendo al cuerpo con eventos adversos. Eso nos pasa desde medicina del deporte, que si no nos expandimos y abrimos la mente a otras posibilidades, va a ser muy difícil poderle brindar a un atleta una ayuda. El atleta no va, o la persona no busca al médico, lastimosamente cuando no está sana, es cuando está enferma, está en su etapa más vulnerable, y no cualquiera se abre en dolor a cualquiera.
Entonces es muy complicado y abrumador para el atleta cuando llega a la consulta y siempre encuentra lo mismo, ¿no? Pues tómate este medicamento, este acetaminofén y espérate, reposar porque no puedo hacer más. Si es eso, no hay más. O sea, realmente en este mundo siglo XXI no hay nada más que ustedes me puedan ofrecer y sí lo hay. Y está en esta terapia. Y hemos tenido excelentes resultados, muy buenos resultados, con una tranquilidad, de lo que se llama un principio de la hormesis, que es con lo mínimo tener la mejor respuesta y no tener efectos adversos, porque muy maluco que le digan, este medicamento le va a quitar el dolor, pero le va a tumbar el pelo. ¿Usted qué quiere? ¿Dolor o pelo? No, déjeme el dolor. ¿Sí o no? O pelo. Entonces hago esa salvedad importante para los que nos están viendo. O sea, esta terapia con terapias modernas, dígase la parte de fisioterapia, otro tipo de medicina, es muy buena, es muy buena. Desde el punto de vista, el músculo se adapta al descanso, ¿sí? Hay una pregunta muy buena, dice el doctor, ¿yo puedo ir todos los días al gimnasio? ¿Necesariamente tengo que descansar un día? La respuesta es, usted puede ir todos los días. Lo que intoxica del ejercicio, si lo frecuencia, es la intensidad con la que se haga. Si yo voy al gimnasio y todos los días me doy duro en movimientos excéntricos, en levantamiento de peso grande, y todos los días hago el mismo peso o hago mucho peso, el músculo no se va a poder adaptar a esa carga inflamatoria que tiene. Y esa inflamación residual no la va a poder modular el cuerpo. Entonces, normalmente viene la respuesta se da, es dependiendo de la intensidad que se venga haciendo. Porque hay grupos musculares que uno los entrena con alta intensidad, entonces necesita 24 horas a 48 horas de recuperación de ese grupo muscular, dependiendo si tiene una comorbilidad o no. No es lo mismo un atleta o un paciente con diabetes que un paciente con hipotiroidismo, recuperan el músculo de forma diferente, ¿sí? Pero el principio fundamental se basa más en la intensidad. Entonces a esa persona yo le diría que si usted está durmiendo las 8, 9 horas reglamentarias en el horario entre las 9 y media, 10 de la noche, a las 4 y media, 5 de la mañana, listo, tiene un sueño reparador y tiene una intensidad, que tiene un buen sentido de las proporciones, entonces no hay problema, puede hacerlo todos los días, ¿sí? Ya que las descargas o los días de baja intensidad, es decir, en los cuales bajamos la intensidad y el número de repeticiones para hacer una actividad que me mantenga activo, pero que no me necesite mucho de músculo para inflamar, se puede hacer, dado caso. Todos los días entreno, pero el domingo voy a rodar en mi bicicleta tranquilito en la casa, me voy a mover, después bajo y me voy para el sauna o sencillamente voy a descansar haciendo pilates o haciendo yoga de baja intensidad, ¿no? También porque hay diferentes tipos de yoga. Entonces eso podría hacerse sin ningún inconveniente. Ya no, no sé si hay resuelto. Sí, 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 porque la verdad es que traté de resumir todas las preguntas que nos hicieron sobre el gimnasio. En esa porque nos preguntaron, bueno, frecuencia, también nos preguntan si la sueroterapia también es ayuda al gimnasio, a los músculos, cómo puede pues, beneficiar a las personas que van al gimnasio la sueroterapia. Claro, la sueroterapia la estamos utilizando mucho en varios gimnasios aquí en Bogotá para que el paciente, la persona normal que va a hacer el gimnasio, sí, pueda tener una mejor recuperación deportiva. Primero te preparan para la actividad física y segundo, hay sueros para recuperación deportiva. Entonces, 1 o 2 veces a la semana les estamos poniendo sueroterapia y vamos viendo cómo el paciente empieza a mejorar, no tanto una parte importante del rendimiento, si cuando uno va al gimnasio, los hombres tenemos ese problema, vamos al gimnasio y vemos allá un jovencito que carga 80 y yo también puedo. Y ahí es donde uno se lesiona, cuando se pone a hacer eso. No solo mejora eso, sino que la recuperación es mucho mejor. Entonces, oiga, mira, a mí ya no me duele tanto, ya no he tenido tantas lesiones, se me quitaron los dolores de codo. Para eso es que sirve la sueroterapia, tanto para antes como para después, y tanto deportistas de alto rendimiento como la persona que, incluso para nadadores. La natación es una de las que va, yo creo que, no sé si Larry ha visto mucho nadador, cuando uno ve mucho nadador se da cuenta que ellos van haciendo unas lesiones acumulativas. Entonces un dolorcito en el hombro, pero no pasa nada, pero ¿cómo no hago movimiento del hombro? Ahí es donde la sueroterapia ayuda a que esa recuperación esté bien y ya les empiezan a guiar, bueno, mire, eres nadador, pero de vez en cuando monta bicicleta, de vez en cuando haces esto, o de vez en cuando, ya que lo nombró Larry, no hagas nada, vete a un sauna, vete a un turco, vete a un romano, hazte un masaje, que también ayuda para este tipo de recuperación. Listo. Esta pregunta me parece interesante. Dice, después de las vacunas y del COVID, muchas personas han tenido dificultades respiratorias.
cansancio y decaimiento. ¿Qué tratamiento se podría hacer para mejorar el rendimiento físico y mejorar? Bueno, nosotros hemos tenido varias charlas afortunadamente sobre ese tema de fatiga post-COVID, fatiga proinflamatoria. El inconveniente es que cuando se trató el tema de fatiga uno pensaba que venía solo desde el punto de vista periférico. Entonces el músculo es el que se fatiga, el cerebro no tiene nada que ver y sí, hay una fatiga central y periférica. Y en los síndromes de fatiga post-COVID o fatiga inflamatoria, y no solamente por el COVID, estamos hablando de enfermedades inflamatorias como artritis reumatoidea, inclusive la misma fibromialgia, obesidad, que inflamatorios incipientes y inflamación de bajo grado, puede generar fatiga, o sea, puede generar fatiga a nivel cerebral, a nivel central, que eso está estudiado, y a nivel muscular. Entonces, la terapia entomotóxica no solamente se va a basar en pensar en el músculo, ¿listo? Sino en pensar en lo que personalmente y en las charlas que he tenido la oportunidad de dar, es en otros órganos que hemos denominado la trinidad olvidada. Es decir, sí, el músculo es el que me dice que estoy cansado y fatigado porque es el que claramente es más tangible de tocar, de sentir y pues que alguien diga me siento cansado porque me duele la espalda, un ejemplo, o siento las piernas pesadas. Pero qué tanto está su hígado, qué tan bien está su sistema linfático y qué tan bien obviamente está el componente intestinal. ¿Seguro que están bien? Sí, yo creo que como bien. Yo creo que pues, doctor, yo no consumo alcohol. Yo que va a tener hígado de pata o que va a tener hígado graso. Dependiendo de las regiones, aquí en Valle del Cauca tenemos una idiosincrasia y una dieta que todo lo frita, todo se frita, sabroso, pero todo se frita. Y tenemos atletas con los cuales hay indicios de hígado graso grado 1 y ellos no consumen licor, no fuman, o sea, tienen una dieta específica, pero por el simple hecho de tener esa parte hay trastornos hepáticos. Trastornos hepáticos pequeños que generan lesiones musculares, inflamación y síndrome de fatiga. Trastornos linfáticos también. Y ni se diga disbiosis intestinal, que es la incapacidad que tiene el intestino de tener un bioma, o de tener vida, o tener buenas bacterias, sino que ese número de bacterias buenas baja y el número de bacterias malas sube. Un día indiscriminado de antibióticos, etc. Entonces, todo tiene mucho que ver. Desde el punto de vista antimotóxico, yo puedo tratar la parte hepática con Hepacheli, puedo tratar con Nuxbone, la parte intestinal, puedo tratar con Escrolin, la parte linfática. O díganme ustedes si alguna vez no se han lesionado un tobillo o han visto al vecino o al compañero, ustedes mismos que nos están viendo, ve, pero a él ¿por qué el tobillo se le desinflamó más rápido que a mí si yo hice lo mismo? Porque muchas veces podemos tener insuficiencia linfática, y esto siendo jóvenes, y si no tenemos una buena linfa, una reología de la linfa, es decir, la que chupa el líquido para sacarlo, pues ¿cómo vamos a mejorar de ese tobillo? Y todavía el tobillo así ve, ¿sí? Entonces, eso nos indica que hay que detoxificar, hay que empezar a tratar esos órganos para poder ayudarle al músculo a que funcione bien. Y hemos tenido casos en los cuales, entre comillas, sin tocar el músculo, controlamos esos órganos y el músculo responde, porque todos estamos unidos, todos somos un conjunto de redes biológicas. Y ni se diga la parte cerebral, la parte de sueño, la parte de control de la ansiedad, el manejo de las emociones, son algo importantísimo para este tipo de pacientes que han tenido algo que vamos a tratar este 15 de junio, nuevamente obviamente hago la cuña allí, que es algo que se llama la disautonomía o la fatiga autonómica. Y es que el ser humano no estaba preparado desde un punto de vista tan marcado para una pandemia de esa proporción, lo que la hemos sufrido, y nos destochó inclusive hasta la capacidad de corregulación del sistema nervioso autónomo, desencadenando procesos inflamatorios que no los podemos tratar desde un punto de vista convencional y hemos tenido que acudir a la terapia entomotóxica. Claro, hay algo ahí muy importante que nombraba Larry, y es uno de los olvidados, aparte del hígado intestino, es la parte linfática. Y nosotros en medicina entomotóxica tenemos productos que mejoran la parte linfática. Y me ha tocado porque a veces se piensa que lo único que está produciendo fatiga fue el COVID, ¿no? Tenemos un virus que se llama Epstein-Barr, uno que se llama citomegalovirus, lógicamente está el COVID. Y el COVID, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, deja una memoria donde estuvo actuando. Hay productos que ayudan a modular eso para que el paciente pueda nuevamente volverse a activar. Que es lo importante, que ahorita estaba yo pensando mientras Larry hablaba, oiga, hay mucha gente que está teniendo fatiga crónica, pero está dejando así, no, pues que después del COVID quedé ahogado, pero ya, o sea, ya como que me resigno, ya quedé así, ya eso acabó mi vida. No, con medicina entomotóxica podemos mirar
riñón, podemos mirar el sistema que uno de los efectos secundarios del COVID es el insomnio y la ansiedad. Y la gente, sobre todo la gente joven y los deportistas, no están diciéndose a su entrenador, oye, no estoy durmiendo. Tiene que ver con tanto el COVID como algunos efectos secundarios de la vacuna. Pues con estos medicamentos o con las terapias, por ejemplo, la biocultura, logramos sanar con bienestar. Bueno, hay una pregunta especial que no... que tenemos en cuenta, que es el deporte en los niños. Entonces, esta persona nos pregunta, en niños de 10 años, o vamos a hablar en general para todas las personas que hacen parte de una liga nacional de deporte, lo que implica entrenamientos constantes, fuertes, máximas de competencia, ¿qué recomendaciones nos pueden dar? Larry, la primera era deportólogo. Para mí la primera en un muchacho deportólogo tiene un nieto que tiene 7 años y lógicamente está en taekwondo. Y lógicamente es un niño que está siendo dirigido, en este caso yo soy el que lo dirigí. No le pongo seroterapia, pero estos medicamentos también se pueden poner inhalados, hace parte de la recuperación que tiene el niño. Pero si tienes un niño que está haciendo algo ya más serio que ya, porque los niños también son deportistas de alto rendimiento, ¿ok? Entonces, lo más importante es donde un deportólogo y donde un médico de medicina antropotóxica que le guíe tanto alimentación como parte emocional. Una de las cosas que veo, yo creo que Larry también en los niños, es que, por ejemplo, como yo hacía taekwondo, pues mi nieto tiene que hacer taekwondo. Y muchas veces cuando el niño va a consultar, no, yo odio el taekwondo, yo no quiero eso, yo quiero la pintura, no sé qué estoy haciendo ahí. Y ahí está porque los niños se empiezan a lesionar desde pequeñito. No sé qué más tenga Larry. No, yo pensaré que sí es importante acudir al médico del deporte, por varias razones. Voy a dar 3 principales. La primera, porque muchas veces, digamos que queremos educar a nuestros chiquitos desde el principio, a que no tengan la necesidad del consumo de ayudas ergogénicas a temprana edad, que es lo que sucede mucho en las ligas. Tengo mi hijo o mi chiquito de 10 años, 8 años, y veo que el de 14 o 13 años ya está tomando proteína, glutamina, o sea, un mundo de cosas que para mejorar su rendimiento. Entonces ya queda en la cabeza de los padres y del niño que yo necesito de eso para poder rendir. Y no sabemos lo que yo les decía, que alta carga de módulos de proteína o de cierto tipo de sustancias pueden afectar ciertos órganos como el hígado y el riñón, y generan una necesidad y dependencia que yo tengo que invertir en eso para tener resultados, y no es cierto. Muchas veces la información está y nos estamos infoxicando con esta información, y cuando llegan a la consulta de medicina del deporte, uno lo que hace es organizar esa información y decir, mire, esto sí, esto no. Pero indiscutiblemente es la educación, es la clave. Entonces es educar a los papás diciéndole, mire, a estas edades no es necesaria la proteína, es mejor los probióticos. No nos olvidemos de los probióticos, esa es la clave fundamental de la primera infancia y de la adolescencia, ¿sí? Y muchas veces les invertimos más en una proteína que en realmente si tienen un adecuado plan nutricional, o peor aún, si tienen un buen probiótico de base fundamental. Lo segundo es que muchas veces llegan dudas de dolores, y en el deporte, como decía, hay normalización del dolor. Entonces, papito, es que a usted le duele porque es que usted es bueno, dese duro, el que no pain, no gain, sí, o sea, si no suda y no le duele es que no es bueno. Y el niño se queda con esa concepción, y los papás, bueno, pues si el entrenador lo dice es porque así es, y llegan las lesiones por sobreuso. Usted no sabe la cantidad de niños que hemos tenido que operar ahorita por lesiones de cruzado a los 14 y 13 años. Antiguamente una ruptura de cruzado anterior en un niño era rarísimo, ahorita se están viendo, porque se tiene el concepto de que ya cuando están casi en la adolescencia, 13, 14 años, hay que darles duro como un adulto, y todavía no hay una formación ósea adecuada o tegumentaria y se rompen los cruzados. Entonces mira las 3 cosas, la parte nutricional, la parte de dolor, y la parte también fundamental es la parte de metas y enfoques tangibles. Doctores, le traigo a mi hijo de 8 años porque quiero que le dé hormona de crecimiento, porque nos vamos para la NBA, los Warriors. Entonces uno dice, ¿cuánto mide usted? 1,60 m. Y usted, 1,72 m. Y el abuelo paterno y el abuelo... Y me dice, no, venga, objetivos, tranquilo. Vamos a ver por el baloncesto, pero no nos adelantemos, veamos esto, solucionemos esto y vamos viendo. Y todo eso es importante para un niño, porque normalmente las familias, muchas veces acá en Colombia, tienen 2 opciones.
o descargan todo en el niño por algo de transferencia que se llama yo fui, usted tiene que ser, o usted es la persona que nos va a sacar del apuro económico en el que estamos, usted es el que va a ser el gran futbolista y nos va a sacar de esa pobreza. Y esa carga un niño no tiene la madurez de la corteza frontal para afrontarla. Y todo eso no ven consulta, ustedes sí podrían consultar. Bueno, doctor, muchas gracias por tan excelente live. Doctor César, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctor Larry, infinitas gracias por aceptar nuestra invitación, por tener esta charla. A todos los seguidores que se conectaron hoy, muchas gracias por sus preguntas, por el interés. La verdad sabemos que es un tema que pues, le interesa mucho a las personas. Muchas gracias. Doctor Larry, si lo quieren contactar, si necesitan una consulta, por favor, redes sociales, teléfonos donde la gente lo pueda. Bueno, claro que sí. Redes sociales, pues a través de este Instagram, a través de WhatsApp también, 320-474-0218 o 315-505-9857. Con el mayor gusto, pues yo me encuentro en la ciudad de Cali y mi labor aquí, más que yo, es el mensaje de que tenemos muy buenos médicos del deporte en cualquier parte de la región. Bogotá, Antioquia, donde usted quiera hay un médico del deporte, afortunadamente ya ahorita, porque muchos colegas han visto la necesidad de, ¿listo? Con el mayor gusto, yo quiero agradecer a ustedes profundamente por brindarme la atención y poder contar con ustedes y poder hablarles de los sucesos que han tenido. Yo creo que a los deportistas que nos ven, porque es la pila fundamental y son mis maestros fundamentales en todo el proceso, un médico del deporte aprende del deporte no cuando sale y le dan el cartón, sino cuando escucha a los atletas, a los entrenadores, a sus fisioterapeutas, un saludo a los fisioterapeutas y a todo ese grupo importante. Entonces a ustedes nuevamente infinitas gracias. Doctor Larry, muchas gracias por aceptar esta invitación y por tener esta charla tan interesante con nosotros. Doctor César, muchas gracias por estar siempre con nosotros. Redes sociales, teléfonos, sí. La página es www.cesarmonsalve.com, en Instagram, @doctor.cesarmonsalve, el teléfono no me lo sé, a la 301-554-8898. Sí, 301-554-8898. Muchas gracias a ti y nos vemos en estos días para ponernos con deportistas y hacer un live diferente con ellos, ¿te parece? Exacto, nos vemos pronto. Doctor, por favor, bueno, síganos escribiendo en el post de LHA de los doctores. Si tienen más dudas, por favor, ahí vamos a colocar los datos de contacto de los dos doctores para que puedan comunicarse. Muchas gracias a todos por siempre aceptar nuestra invitación, por siempre escribirnos sus consultas, porque gracias a eso hacemos este espacio y este live para ustedes. Muchas gracias y que tengan feliz tarde. Muchas gracias. Chao, chao.